Si no, como estamos en una sala bastante recogida, me decís y levanto la voz. La verdad es que, bueno, varias cuestiones, ¿no?, a modo de introducción. La primera, no es fácil hablar de buen gobierno corporativo en general y menos después de que lo haya hecho Miguel. Siempre es complicado. El motivo de hablar de herramientas GRC viene derivado básicamente de que en el entorno económico actual, la verdad es que yo no sé vosotros, pero yo cada vez sé más de economía. Estamos constantemente oyendo hablar, leemos los periódicos o los telediarios y bueno, en el momento en el que se mencionan las agencias de rating, pues nos echamos todos a temblar, ¿no? Y otra vez la deuda para abajo, en fin, rollo. Y realmente esa transparencia en los mercados es la que acaba derivando en herramientas GRC. Entonces, nosotros desde Ersaño pensamos que es el momento de hablar de esto. Estamos viendo la demanda cada vez mayor en las distintas organizaciones de herramientas GRC en su sentido más amplio, y por eso pensamos que era buen momento de hablar de una forma práctica, además, de experiencias en la implantación de este tipo de herramientas, ¿no? Juan ya nos ha presentado. Young es una firma de servicios profesionales, más conocida normalmente por sus servicios de auditoría financiera, pero sí es cierto que cada vez más se están desarrollando otras áreas, como en la que nos enmarcamos nosotros, de asesoramiento en temas de tecnologías de la información. En tres áreas, yo diría: en áreas de gobierno de TI, en áreas de eficiencia de TI, cada vez más en uso, y en áreas de cumplimiento y de gestión de riesgos en el ámbito de TI. Y bueno, a mí ya me ha presentado Juan, con lo cual pasamos rápidamente a la presentación. Bueno, este es el entorno en el que vivimos actualmente. Estamos viendo que las compañías cada vez tienen más competencia, se van globalizando, se van haciendo más eficientes, pero a la vez tienen más presiones en márgenes, tienen la necesidad de aumentar su valor en el mercado y de explicárselo a sus accionistas y demostrarles que está creando valor para ellos, pero a la vez tiene mayor presión regulatoria, mayor presión de los accionistas, a los ejecutivos se les están pidiendo responsabilidad directa, y esto al final pues provoca una sensación de tensión en los directivos, pero a la vez de necesidad de demostrar transparencia, que es lo que nos lleva a ese modelo de buen gobierno corporativo, ¿no? Entonces, vamos a bajar al suelo las tres palabras. ¿Qué es buen gobierno corporativo? A mí mis padres me preguntan: oye, ¿tú a qué te dedicas, hijo? Hago cosas de buen gobierno corporativo, y la verdad es que me miran desde lejos como diciendo: ostras, esto suena muy bien, pero realmente ¿qué es, no? Esta es una forma que nosotros tenemos de más o menos clasificar lo que para nosotros supone el buen gobierno corporativo y asociarlo a las áreas de tecnología de la información. En primer lugar, las organizaciones definen sus mapas de riesgos y utilizan aplicaciones, o están empezando a utilizar aplicaciones para gestionar esos mapas de riesgos a nivel de compañía, ¿no?, o de grupo. Después están viniendo regulaciones de Estados Unidos, como la norma SOX, ahora en Europa la parte del STIF, que viene con mucha fuerza, que les obligan a las organizaciones un poco a pintar, ¿no?, su modelo de control interno, su mapa de compañías, procesos, riesgos y controles de negocio. Y a su vez entra en contacto con la tecnología, ¿no?, y cómo la tecnología va a soportar de alguna manera estos modelos de control interno. Y adicionalmente nosotros incorporamos un control específico por tener la relación que tiene en el área de TI, ¿no?, que es el control de accesos. De alguna manera, esta es la forma que nosotros tenemos de explicar nuestro modelo de gobierno corporativo, y tres herramientas que vamos a presentar hoy, que son herramientas para gestionar el mapa de riesgos, herramientas para gestionar el modelo de control interno y el control de procesos, y por último la parte de control de accesos. Empezamos por la parte de gestión de riesgos. Bueno, perdonad por los colores, que veo que no se ven muy bien. ¿Cuál es la problemática que nos estamos encontrando? Nos estamos encontrando con compañías que son corporaciones,
que trabajan en todo el mundo, que tienen responsables de su función de riesgos en los distintos países y necesitan realizar una gestión de su mapa de riesgos de forma integrada. No puede ir cada uno haciendo la guerra por su cuenta. Hasta ahora lo que estamos viendo es que las funciones corporativas de gestión de riesgos se están manejando, están apoyándose en herramientas ofimáticas para gestionar sus mapas de riesgos, que tienen la ventaja de que son fácilmente adaptables, pero tienen la desventaja de que no sirven para comunicar al resto de la organización dónde está el mapa de riesgos de la compañía. Por otro lado, estamos viendo cada vez más que los modelos, los mapas de riesgos son cada vez más complejos. Las ponderaciones que se utilizan, las fórmulas que se utilizan para valorar y de alguna manera gestionar esto y el dinamismo que tiene de una forma ofimática, pues cada vez es más complicado. Y por último, las funciones de riesgos necesitan herramientas flexibles y que se puedan adaptar a los cambios tanto de los indicadores como de los tiempos en los que se realizan las evaluaciones de riesgos cada vez más dinámicas. Entonces, con toda esta problemática, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues lo que estamos viendo es que están surgiendo soluciones que permiten gestionar los mapas de riesgos de una forma integrada a través de aplicaciones centradas exclusivamente en gestión de riesgos, que hasta ahora tampoco eran tan comunes, que permiten identificar alertas, que permiten un acceso a la información en base al perfil de cada usuario. Hasta ahora tenemos nuestro mapa de riesgos y el que tiene acceso y el que no tiene acceso no lo tiene, pero no hay un acceso segmentado en función de la unidad de negocio a la que yo pertenezco o la geografía en la que estoy operando. Y sobre todo vienen ya con unos cuadros de mando que permiten una adaptación muy ágil y que permiten que los cambios que nos pida el negocio o que decidamos en nuestro mapa de riesgos pues sean rápidamente customizables. ¿Cuáles son las principales soluciones que se están aplicando? Pues desarrollar modelos en base a aplicaciones personalizadas, pero que permitan una gestión independiente de, por un lado, la estructura organizativa. Si quiero eliminar o incorporar unidades, compañías, unidades geográficas o líneas de negocio. Por otro lado, me permite definir los riesgos de una manera independiente, pero también me permite definir los indicadores. Estoy separando una cosa de otra. Y más importante, definir la información fuente que me va a permitir actualizar los indicadores también de una forma independiente. Y separar lo que es el diseño del modelo de la carga de datos, que muchas veces se nos mezcla y nos complica aún más el problema. Y por último, evaluar los indicadores y hacer una evaluación ponderada de probabilidad de impacto. ¿Qué lecciones hemos aprendido cuando estamos implantando este tipo de herramientas? Yo creo que la primera es común a todo tipo de herramientas, que es involucrar a la dirección de la compañía. Sin una involucración directa, este tipo de implantaciones no funcionan. Por mucho que pueda parecer relativamente sencillo coger un mapa de riesgos que está en una herramienta ofimática y plasmarla en este tipo de herramientas. Realizar una toma de requisitos muy exhaustiva antes del desarrollo. Al final lo que nos ocurre es que partimos con una definición de requisitos que hemos realizado con una unidad, que suele ser la función de riesgos, pero hay más unidades involucradas. Está la propia unidad de TI, hay unidades de auditoría interna que también van a tener acceso a esta información y sobre todo están los responsables de los propios negocios, que tienen que saber exactamente qué requisitos se necesitan para luego poder verse reflejados, porque si no se ven reflejados no van a responder. Es importante definir los roles y tipología de usuario con acceso a la herramienta, ahora que vamos a poder segmentarla. Y muy importante, por un lado, definir procedimientos para la actualización funcional de y técnica de los riesgos e indicadores, o sea, tener muy claro cuándo se van a poder hacer cambios, cómo se van a poder hacer esos cambios, quién es el responsable de hacer estos cambios. Y por otro, el establecer esas frecuencias de captura de información fuente y evaluación. O sea, no vamos a estar evaluando continuamente, sino que vamos a marcar unos hitos a partir de los cuales actualizaremos los indicadores.
Otras lecciones aprendidas, bueno, pues uso en la medida de lo posible de las propias funcionalidades que nos traen estas herramientas, no intentar reinventar la rueda. O sea, si se utilizan con todas sus funcionalidades suele ser suficiente para lo que nos están demandando ahora mismo las organizaciones y los consejos. Como veíamos, separa las actividades de definición y evaluación del modelo de las propias de obtención de la información. Y bueno, finalmente estas herramientas tienen unas funcionalidades de workflows, tanto para la evaluación de los propios riesgos como para el seguimiento y acciones posteriores bastante sólidas y que deberían ser utilizadas. Esto sería lo que las lecciones aprendidas para esa primera herramienta que hemos visto de gestión de riesgos, donde vamos a tener pintados nuestro mapa de riesgos de compañía, a partir del cual normalmente pues vamos a poder definir ya planes de acción específicos. En este momento, como sabéis, la CNMV ya aprobó la normativa que regula los sistemas de control interno sobre la información financiera. Esta norma estamos viendo que va a tener un impacto muy fuerte sobre las funciones de riesgos, de auditoría interna y en último caso de la propia TI, porque para todas las sociedades cotizadas está definiendo una serie de requisitos a la hora de establecer un adecuado modelo de control interno que permita en último caso el demostrar la transparencia de las organizaciones al mercado. ¿Qué problemas nos encontramos? Nos encontramos una vez más con compañías que operan en muchísimos países. Nos encontramos con que definir un modelo de control interno en cuanto a identificar todas las compañías, identificar los procesos de negocio, sus riesgos y sus controles es un ejercicio bastante complicado de desarrollar y sobre todo de mantener, porque vamos a tener que hacer pruebas de nuestros controles, ya sean automáticos o ya sean manuales, año a año. Y lo que estamos viendo es que las organizaciones lo que dicen es: me ha costado mucho pintar mi modelo de control interno, pero ahora quiero que sea eficiente. O sea, la dirección me está pidiendo que cada año tengo menos presupuesto y quiero de alguna manera dejar de realizar pruebas de controles manuales y quiero que tener un sistema, además, que me permita tener visibilidad de dónde está mi organización en cuanto a ese modelo de control interno. Quiero saber dónde está cada uno de los países. Y por último, lo que están buscando es, ya que me voy a gastar dinero en una herramienta que me va a permitir automatizar ese modelo de control interno, no quiero solo que me sirva para SOX, si fuera SOX, quiero también que me sirva para el SCIF, pero además estoy sujeto a la Ley de Protección de Datos y sé que hay determinados controles de ese modelo que de alguna manera también voy a poder reportarlos, ¿no? Entonces, lo que se busca es una eficiencia a la hora de implantar este tipo de herramientas para de alguna manera tener mucho más cobertura en cuanto a riesgos y automatización del modelo. Normalmente, ¿cómo se están enfocando este tipo de implantaciones? Bueno, pues en compañías multipaís, al final lo que tenemos que tener es nuestros procesos de negocio identificados, nuestros riesgos en cada proceso identificado, nuestros controles también identificados y probados. Al final, el 80% de los procesos de negocio, o sea, se puede aplicar una regla de 80-20, el 80% de los procesos van a ser similares, los riesgos, si hemos aplicado una metodología homogénea, van a ser similares y los controles pueden variar en función de la organización, pero no deberían. Con lo cual, un enfoque de implantar este tipo de herramientas en una sociedad y luego hacer un rollout al resto suele funcionar. De hecho, por lo menos en base a nuestra experiencia, se recomienda porque suele ser bastante complicado de manejar. Si tengo que implantar, por ejemplo, en 10 países de Latinoamérica esta herramienta, es mucho más fácil que empiece por una y al final acabe implantando en las demás. Tanto para el diseño del modelo de control interno como para la lógica que estoy aplicando a los controles, tanto a los controles que son automáticos
como a los propios controles que son manuales, que los voy a convertir en cuestionarios o en el formato que decida la dirección. Y una vez que he hecho esta implantación, hacer ese rollout al resto de organizaciones no suele ser tan complicado. Tiene sus particularidades, pero de alguna manera ya nos vamos a apoyar en la experiencia pasada. Aquí tenemos un ejemplo de una empresa de moda ubicada en UK y que tiene operaciones en Europa, en Latinoamérica y en Estados Unidos sobre todo. Y aquí utilizaron este mismo enfoque. Identificaron, bueno, ya tenían su modelo de control interno diseñado y lo que hicieron fue utilizar este tipo de herramientas, en este caso era GRC Process Control, para soportar ese modelo de control interno y a partir de ahí automatizar sus controles y revisar y certificar de alguna manera. ¿Qué lecciones hemos aprendido en la implantación de este tipo de herramientas? Bueno, una vez que las tienes implantadas, te va a permitir disponer de un control constante sobre el grado de avance de tu modelo de control interno. Control constante quiere decir que desde la corporación, desde Londres, yo voy a poder entender si mi filial americana tiene todos sus procesos identificados, si todos sus controles están identificados, si los han probado y si hay algún tipo de plan de acción derivado de una ineficiencia, voy a poder saber si está definido y si lo están implantando. Entonces, si yo soy el responsable del modelo de control interno, de la función de control interno de esta organización, de alguna manera voy a poder generarme mi propio cuadro de mandos de cómo estamos cumpliendo en todo el mundo. Y eso es algo que normalmente no se ha venido teniendo. Bueno, este tipo de herramientas, siempre hay una primera carga de la estructura de datos maestros. Bueno, tiene su cierta complejidad, pero no debería ser un problema para el desarrollo del proyecto. Las distintas regulaciones van a requerir de una estructura organizativa diferente, pero una vez que yo tengo mi mapa de procesos y mi mapa de riesgos y controles, voy a poder reorganizarlos en función de lo que me pida la regulación y voy a poder tener esa foto de cómo está cumpliendo mi compañía independientemente de la regulación a la que esté afectándome. Y yo creo que esto es algo que se lleva muchos años en el mundo de TI buscando esa aplicación que me sirva como multirepositorio para las distintas aplicaciones, la aplicación de las distintas normativas y buscar una vista para la ley de protección de datos y buscar una vista para las regulaciones que os puedan afectar, ¿no? También es relevante, este tipo de herramientas lo que nos están permitiendo hacer es unir el modelo de control interno con los sistemas que procesan la información económico-financiera, con los transaccionales. Y esto es algo que hasta la fecha, los que hayamos sufrido, entre comillas, normativas como Sarbanes-Oxley, pues nos estaba faltando. Teníamos un repositorio de datos donde estábamos cargando la información de nuestros procesos, riesgos y controles, y por otro lado estaba el transaccional. Y ahora ya lo estoy uniendo y gracias al uso de reglas tipo query he podido cubrir más del 90% de mis controles automáticos, que es muy significativo, muy significativo. Y por último, estas queries son flexibles y garantizan una fácil integración con entornos SAP tradicionales. Y cuando estoy haciendo el despliegue al resto de compañías dentro de mi estructura organizativa, puedo cambiar las variantes y me aseguro que voy a estar pudiendo recoger la información. Bueno, y por último, el tercer apartado que queríamos tratar hoy es el área de control de acceso y específicamente de segregación de funciones, que es un control bastante demandado en las organizaciones una vez que se han diseñado y se han pintado los procesos, los riesgos y los controles. ¿Qué es lo que nos hemos ido encontrando? Nos hemos ido encontrando con que el área de TI siempre ha sido denostada, por decir de alguna manera, por las áreas de negocio en cuanto al control de acceso. Ha venido el auditor y ha dicho que hay problemas de control de acceso. Es que los de TI no tenéis ni idea. Bueno, al final, TI es el apoyo al negocio y hace lo que le pide el negocio.
y en tanto en cuanto no le devolvamos al negocio esa problemática de que, oye, yo hago lo que tú me pides, pero si el sistema está mal, es porque lo que tú me has pedido no está bien. Entonces, hasta ahora, pues esa gestión de accesos venía siendo controlada por TI y la culpa era de TI. Había un desconocimiento generalizado por las áreas usuarias de cuán problemático podía ser el acceso y cómo estaba configurado, o sea, qué había detrás de la configuración del sistema, y estas herramientas lo que te dan o lo que le da al director de auditoría interna o al director financiero o al responsable de un proceso económico financiero es visibilidad de cómo están sus accesos, que a veces le gusta y a veces no tanto, ¿no? Muchas veces cuando hacemos una primera foto a sistemas, normalmente SAP, que es donde están procesándose la mayor parte de lo que soportan los procesos económico-financieros asociados a las cuentas anuales, tendemos a tener sorpresas no muy agradables, ¿no? Un número de conflictos muy elevados. Y la pregunta, ¿y ahora qué? Bueno, hemos hecho un ejercicio bastante razonable de entender cómo están nuestros accesos. Resulta que lo que me devuelve el sistema es un número elevado y cómo lo gestiono, ¿no? Entonces, en base a la experiencia que hemos ido teniendo en nuestros proyectos, lo que hemos visto es que es fundamental hacer un buen análisis. O sea, en primer lugar, dejar muy claro que esto es un problema de negocio y que el que lo tiene que resolver son las áreas de negocio, y que los que tienen que identificar sus riesgos en sus procesos de negocio son las propias áreas, y no puede ser TI quien decida a qué debe acceder cada usuario. Por tanto, es muy importante al principio de este tipo de proyectos definir responsables de procesos y responsables de riesgos, que son los que luego van a tener que tomar decisiones sobre a quién se le va a dejar acceder y a quién no. También estamos viendo que con la tendencia al outsourcing en las organizaciones, al final muchas veces tenemos a un ejemplo, Indra, IBM, Accenture, que tienen un equipo que nos está dando soporte y realmente con unos privilegios bastante elevados, y realmente no sabemos qué están haciendo, qué están dejando de hacer. Y este tipo de herramientas, en este caso sería GRC Access Control, lo que nos están dando es una manera de grabar, de poder registrar lo que están haciendo esos usuarios, que al menos nos da cierta garantía sobre lo que van a estar haciendo, ¿no? Y una vez que he limpiado mi sistema, voy a poder utilizar esta herramienta para definir workflows de altas de usuarios, y que cada vez que vaya a tener un alta me diga la propia herramienta si estoy incumpliendo algún riesgo o no. Sumando todas estas funcionalidades, al final lo que estoy consiguiendo, como decía al principio, es devolver el control de acceso a las áreas de negocio, que es donde tiene que estar, ¿no? Es el paradigma que estamos viendo que estas herramientas están consiguiendo, de alguna manera. Otras lecciones aprendidas: esta herramienta te permite controlar no solo un sistema SAP, sino varios. O sea, si tengo procesos de negocio que se apoyan inicialmente en un sistema para la gestión de compras y en un segundo lugar en otro sistema para el pago de esas compras, voy a poder unir a través de GRC ambos sistemas y poder hacer análisis sobre ambos sistemas. Obviamente también en entornos multicompañía, si tengo 30 compañías en mi mandante, voy a poder analizar las 30 cada una por separado. Voy a evitar falsos positivos. Hasta ahora, o hasta hace unos años, los auditores, cuando revisábamos el acceso a sistemas SAP, lo que hacíamos era analizar el acceso a nivel de código de transacción. Y esto, detrás de una transacción hay unos objetos de autorización, hay unos valores que algunos te permiten escribir en el sistema, pero muchos otros no. Con lo cual, si no haces esa discriminación, vas a tener una serie de falsos positivos, unos informes de cientos de miles de conflictos que al final volvemos a la pregunta de la primera diapositiva, ¿no? ¿Y ahora qué hago con esto? Es inmanejable. Sin embargo, un buen análisis técnico al inicio del proyecto sí te va a permitir asegurarte que te estás enfocando en los problemas reales.
Bueno, cada vez más los sistemas están customizados. El otro día me decían que ya no tenemos SAP, que tenemos ZAP. Y al final este tipo de herramientas también te van a permitir el poder introducir esas transacciones customizadas para poder centrar mucho más el tiro. También hemos aprendido al implantar este tipo de herramientas que se pueden utilizar las transacciones de estadísticas para analizar quién está accediendo a qué, de cara a poder definir un plan de acción para corregir problemas de una forma, de alguna manera, mucho más aséptica. O sea, podemos identificar qué transacciones no se están usando y las eliminamos del sistema. Podemos identificar qué roles no están asignados a usuarios y los vamos a eliminar del sistema antes de empezar el propio análisis, ¿no? de la propia corrección. Y esto, de alguna manera, también va a permitir el avanzar en este tipo de proyectos, el conseguir esos quick wins que muchas veces nos viene muy bien, ¿no? de cara a la propia dirección del proyecto. También lo que hemos visto es que muchas veces se parte o se inician los proyectos pensando en voy a tener pocos problemas en el sistema, voy a hacer la foto y a partir de ahí, bueno, voy a ir remediando, voy a quitarle roles a usuarios y seguro que así, pues en 3 meses voy a tener el sistema limpio, le voy a decir al director financiero que estamos fenomenal, va a venir el auditor y me va a decir que todo estupendo, ¿no? Y muchas veces lo que vemos es que el resultado de un primer análisis acaba derivando en un rediseño del modelo de roles, con lo cual puede tener sentido el hacer unas primeras fotos muy enfocadas para ver cómo está el sistema y de alguna manera ir directamente a realizar ese rediseño. Y por último, y en base a pues, más de 10 experiencias ya, lo que estamos viendo es que las reducciones de estos conflictos acaban siendo superiores al 90%. No podemos pretender, debido a la granularidad que tiene un modelo de seguridad de un sistema SAP, que vayamos a tener todos los problemas corregidos, pero sí podemos garantizar que vamos a llegar a un nivel de riesgo que es totalmente aceptable por las organizaciones y normalmente por sus auditores. Y bueno, con esto voy a terminar ya, creo que he cumplido con el horario. Básicamente, por volver a resumir, ahora mismo en el mercado se busca la transparencia, las organizaciones necesitan demostrar que son eficientes, que están bien gestionadas y cada vez más estamos viendo proyectos que van buscando la implantación de herramientas precisamente para eso, ¿no? Herramientas tanto a nivel de mapas de riesgos, herramientas que permiten soportar el modelo de control interno y herramientas que permiten demostrar que el acceso al sistema está adecuadamente controlado. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramiro. Bueno, pues si os parece, damos paso al turno de preguntas. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues rompo yo el hielo, Ramiro, si te parece. Me gustaría saber, en base a vuestra experiencia, digamos, cuando implantamos este tipo de herramientas, al final, ¿qué acabamos haciendo? ¿Adaptamos los procesos a las herramientas o las herramientas a los procesos? Yo creo que para que estas herramientas, o sea, para que estas implantaciones tengan éxito, hay que adaptar la herramienta a los procesos. O sea, no puede ser al revés. Porque realmente lo que estamos buscando es soportar nuestros procesos de negocio actuales o controlar nuestros procesos de negocio actuales. De hecho, en la parte de control de acceso, realmente muchas veces cuando el responsable de sistemas dice, oye, tengo problemas de control de acceso, ¿cómo lo solucionamos? Históricamente ha habido mucha tendencia a ir, voy a coger un módulo y lo voy a solucionar, voy a coger otro módulo y lo voy a solucionar. Y lo que nos ha demostrado la experiencia es que realmente tienes que ir al proceso de negocio y decir, oye, estos son los 4 procesos de negocio que me preocupan. Voy a identificar los riesgos dentro de esos procesos que me preocupan y me voy a asegurar que es la parte del sistema que soporta esos riesgos de esos procesos está adecuadamente controlada. Hay una frase que utilizan los ingleses que es no calentar el océano. O sea, un sistema que puede tener, no sé, 1000
1000 transacciones, a mí me preocupan 50, pero son las 50 que soportan los riesgos clave de mis procesos, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Ninguna? Bueno, pues hago yo una última, ¿te parece? Vamos a ver, ¿cómo ves el mercado de estas herramientas de Maduro? ¿Vale? O sea, yo no creo que podamos hablar todavía de, voy a utilizar el palabra comoditización, ¿no? Con estas herramientas. ¿Cómo lo ves? ¿Qué tendencias? ¿Cuál es el futuro, ¿no? Sí, gracias. Yo creo que es una pregunta muy relevante. Nosotros, y lo que os voy a comentar es algo que estamos viendo tanto en España como en el resto de Europa. O sea, es una tendencia muy común. Lo que hemos visto es que las organizaciones han empezado preocupándose por sus controles de acceso. Y la herramienta, en este caso GRC Access Control, es la primera de la suite por la que han empezado a trabajar. Yo podría decir que más o menos el 50% de las empresas del IBEX ya tienen, han implantado este tipo de herramientas, que yo creo que es una cifra que da un orden de magnitud relativamente interesante, ¿no? La parte de control de procesos, yo ponía el ejemplo de GRC Process Control, ahora están empezando a implantarse. O sea, las grandes compañías están empezando a explorar si realmente es útil. Ellos ya tienen diseñado un modelo de control interno y ahora lo que están buscando es esa automatización, esa eficiencia y esa visibilidad en sus compañías en todo el mundo, ¿no? Pero realmente está empezando. Y lo que vemos en Europa es que ha venido para quedarse. O sea, que las empresas tardarán más o menos en función del presupuesto, que ahora mismo es algo bastante complicado, pero es una herramienta que van a acabar utilizando. Y la parte de gestión de riesgos suele depender más del grado de cómo el responsable de riesgos se siente cómodo con la tecnología, porque muchas veces con una herramienta ofimática más o menos tienen la información que necesitan para reportarla al consejo, que muchas veces es para lo que se está utilizando, y para diseñar tu mapa de riesgos y tus planes de acción, ¿no? Entonces, cuando los directores de las funciones de riesgos realmente están muy interesados en dar un paso más con la tecnología, es cuando están empezando a aplicarla. Muy bien. Oye, pues muchas gracias. ¿Hay una pregunta? Para no liberarte tan pronto. Yo te quería preguntar por la parte más de control interno que has comentado, un poco por... la pregunta va encaminada, en base a vuestra experiencia, digamos, qué grado de reutilización de controles se puede llegar entre las distintas normativas que nos van afectando, ¿no? Pues tienes ahí SOX, LPD, PCI, tal, o sea, un poco qué grado de, digamos, de reutilización se consiguen en esa, para no tener que estar evaluando continuamente lo mismo. La verdad es que la teoría te dice que si los controles son comunes, porque al final tú con estas herramientas lo que vas a acabar teniendo es todos tus controles o todos los controles que la norma te está pidiendo, los vas a tener documentados y los vas a tener probados en un repositorio centralizado. Entonces, en función del grado de homogeneidad que tengan los requisitos de las normas, pues vas a tener una homogeneización del 100%, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces, o sea, lo que estamos viendo es que llevar eso a la realidad cuesta bastante. Entonces, son herramientas que ahora están empezando a utilizarse y yo creo que hasta que no pasen un par de años y se vaya dando vueltas un poco a esa rueda, no vamos a poder tener cifras, ¿no? Te engañaría si te dijera tanto por ciento. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Pues muchas gracias, Ramiro. Enhorabuena por tu colaboración.